Capítulo 5. Cuarta consideración. La postura que se debe mantener en la guerra. Estad, pues, firmes. Efesios capítulo 6, versículo 14. En Efesios 6:13, Pablo deja claro la clase de armadura que el creyente debe utilizar, la armadura de Dios. Luego, para que no caigas en la tentación de fabricar una armadura falsa en tu propia forja y la llames armadura de Dios, el apóstol describe la armadura verdadera pieza por pieza, empezando en el versículo 14. Tanto los católicos romanos como los protestantes se han hecho culpables de fabricar sus propias armas para luchar contra el diablo, armas que Dios nunca eligió. Luego hablaremos de las piezas de la armadura en el orden citado por el apóstol, pero primero vamos a explorar otro asunto. Nótese que en el versículo 14, Pablo especifica la postura necesaria para el soldado cristiano. Estad, pues, firmes. ¿De qué servirá el armarnos debidamente si no presentamos una oposición valiente al enemigo? Permanece firme, no huyas ni cedas. Estar firme es lo opuesto de huir o ceder. Un capitán que ve cómo sus hombres se baten en retirada o están a punto de rendirse, da la orden: permaneced firmes. Y todo soldado digno de ese nombre responde de inmediato. De igual manera, todo cristiano debe acatar la orden divina de permanecer firme, esto es, de resistir y no ceder nunca ante los ataques de Satanás. Basten 4 razones para demostrar la importancia de esto. Es un mandamiento de la palabra de Dios. Pedro dice respecto a Satanás: al cual resistid firmes en la fe. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Como la palabra firmes implica, hay que sostener el frente en la batalla contra Satanás, combatirlo en cada avance. Los soldados deben cumplir estrictamente las órdenes, aunque les cueste la vida. Cuando Joab envió a Urías al frente de la batalla por orden de David, no hay duda de que Urías era consciente del peligro que corría, pero no discutió con su general. Tenía que obedecer, aunque por ello muriera. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 al 17. Entre soldados, la cobardía y la desobediencia son las peores faltas. Entonces, ¿cómo pueden considerarlas ofensas menores los que tienen a Cristo por capitán y al pecado y al diablo por enemigos? Resistirnos a ceder a ciertas tentaciones puede costarnos caro, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 4. El apóstol quiere decir que la guerra espiritual bien puede llegar a derramar la sangre. De ser así, eso no cambia la situación ni nos da excusa alguna para optar por el pecado en lugar del sufrimiento. ¿Podría ser permisible que un cristiano abandonara su deber por el peligro que entraña? Para ser soldados eficaces, la perseveración del honor de Dios siempre debe estar por encima de nuestros temores. Igual que el soldado terrenal encarna el honor de su país en la batalla, el cristiano representa el honor de Dios cuando se le llama a contender contra la tentación. Tal prueba pronto revela hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender la reputación de nuestro soberano. Los súbditos de David lo valoraban en 10,000 de sus propias vidas. Cada uno estaba dispuesto a morir antes de poner a su jefe en peligro. Ciertamente Dios merece lo mismo de sus súbditos. Es innoble exponer su nombre bendito al reproche en lugar de arriesgarnos nosotros a un poco de desprecio, alguna pérdida temporal o dificultad. Pompeyo, el general romano, se jactaba de que con una sola señal podía hacer que sus soldados treparan por la roca más empinada, aunque fueran derribados a cada paso. Esta es la clase de lealtad que Dios desea de nosotros. Aunque Él nunca juega con la sangre de sus siervos, a veces prueba nuestra lealtad con servicios duros y agudas tentaciones, para que por medio de nuestra fidelidad y valor, Él triunfe sobre Satanás.
Tal vez recuerdes cuando Satanás acusó descaradamente a Dios de sobornar a Job, diciendo que este siervo escogido realmente se servía a sí mismo al servir al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job capítulo 1, versículo 9. El diablo desafió a Dios a quitarle a Job su bendición, insistiendo en que éste le maldeciría en su cara antes que someterse al sufrimiento. Dios le dejó hacer al diablo. ¿Y cuál fue el resultado? Ya que Job se mantuvo firme en la adversidad, vemos al Señor jactarse ante Satanás. Todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él. Job capítulo 2, versículo 3. En esencia, lo que Dios dijo fue: ¿ya ves? Cuento con algunos que me sirven sin necesidad de soborno, que se aferran a su decisión cuando no les queda nada más. Le quitaste a Job sus bienes, sus siervos e hijos, y él se mantiene firme. No has podido con su voluntad ni con su integridad. Dios proporciona una armadura suficiente para la batalla. Permitir que una fortaleza bien armada cayera en manos del enemigo sería una vergüenza para los soldados defensores. Espiritualmente hablando, tal derrota resulta aún más vergonzosa porque Dios en Cristo da a sus soldados todo el poder necesario para resistir siempre al diablo. No debemos sorprendernos cuando el alma no regenerada cede fácilmente ante una tentación que promete placer carnal y beneficios. Los que están sin Cristo no tienen armadura que repela el ataque del enemigo. No saben nada de la dulzura del Señor. Es natural que, a falta de mejor alimento, se sienten a la mesa con el diablo. Decimos que la cabra pacerá donde la aten. El pecador también debe alimentarse de lo mundano porque está atado a la tierra por su corazón carnal. Pero el cristiano tiene una esperanza de algo superior a lo que ofrece este mundo. Su fe presente es un pagaré escrito por la mano del Espíritu Santo, asegurándole la victoria final. El yelmo de la salvación, si lo lleva puesto, y el escudo de la fe, si lo levanta, repelerán la lluvia de dardos diabólicos. Con mucha razón, Dios se disgusta cuando uno de sus hijos, que podría resistirse utilizando sus dones y pidiendo ayuda al cielo, cede ante el enemigo. En el huerto, Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Génesis capítulo 3, versículo 11. Es como si Dios dijera: sé que no lo comiste por tener hambre. Tenías todo el paraíso donde escoger. ¿Cómo pudiste caer estando tan bien equipado para resistir? Igualmente, Dios te puede decir a ti: ¿has estado comiendo las golosinas del diablo cuando posees la llave de mi abundante alacena? ¿Es tan escasa la provisión de tu Padre que te apetecen las migajas del diablo? La seguridad del cristiano estriba en la resistencia. Dios da la armadura para defender al cristiano en la lucha, no para protegerlo en la retirada. Mantente firme y ganarás. Huye y cede y todo estará perdido. He leído acerca de grandes capitanes que cortaron a propósito toda vía de retirada para que sus soldados lucharan hasta la muerte. Guillermo el Conquistador, en cuanto su ejército puso el pie en Inglaterra, despidió a los barcos a vista de sus hombres. Del mismo modo, Dios tampoco hace provisión para los cobardes. En su armadura no hay ni una sola pieza para la espalda. He aquí una verdad asombrosa: el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos capítulo 10, versículo 38. El que entra en la batalla con confianza sale vivo de ella, pero el que huye solo obtiene el desagrado de Dios. ¡Qué mísero trueque el de devolverse de luchar contra Satanás y poner a Dios por enemigo! Hay consuelo cuando se pelea contra el pecado y el diablo, aun cuando se llegue a la sangre. Pero no lo hay en absoluto soportando la ardiente ira de un Dios vengador. Lo que te imponga Satanás, Dios te lo puede quitar. Pero ¿quién te aliviará de lo que Dios te impone? ¿No prefieres morir en el fragor de la batalla por tu país a ser ejecutado por traición
o cobardía? Solo se vence al enemigo por la fuerza. Y por ello, 3 razones. Primero, Satanás es un enemigo cobarde. Aunque ponga cara de valiente cuando te tienta, realmente tiene un corazón medroso, igual que el ladrón tiembla al ver una luz u oír un ruido en la casa de su víctima. Satanás se sobresalta cuando encuentra al alma despierta y lista para oponérsele. Cierto demonio dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo». Hechos capítulo 19, versículo 14. Esto es, los conozco para vergüenza mía, porque ambos me han hecho huir. Si te pareces a ellos, Satanás también te temerá a ti. Créeme que él tiembla ante tu fe. Utilízala para suplicar ayuda contra él y ejércela vigorosamente a fin de repeler sus avances, entonces lo verás correr. Supongamos que los soldados defensores de un castillo supieran que el ejército invasor era débil y desorganizado, y que pronto se dispersaría ante cualquier demostración de fuerza desde el castillo. ¿No aumentaría esto grandemente el valor de los defensores? El Espíritu de Dios, que todo sabe acerca del enemigo, envía al cristiano un informe de inteligencia con estas instrucciones. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. El enemigo no te puede dañar si tú no le permites. Tu resistencia firme le asesta un duro golpe a su confianza. En la hora de la tentación y de la resistencia inconmovible de Cristo, leemos que Satanás se apartó de él por un tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 13. Cuando Satanás insiste en tentarte, puede darse el caso de que, aunque no hayas cedido, tampoco hayas repelido abiertamente sus ataques. Como un pretendiente obstinado, Satanás busca el menor signo de esperanza y, al descubrirlo, sigue insinuándose. La única forma de deshacerte de él es cerrando la puerta con llave y negándote a prestarle más atención. Segundo, Satanás es un enemigo invasor. Por tanto, hay que resistirle constantemente. Pablo nos advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículos 26. Un soldado de guardia en las afueras de una ciudad debe vigilar tan fielmente como la guardia personal del rey, o el enemigo traspasará los límites externos, ganando así acceso al corazón de la localidad. Si cedes ante la tentación en el perímetro de tu corazón, le das pie al diablo para perturbar tu espíritu interior. Por ejemplo, te enfadas y escupes palabras amargas irreflexivamente. En cuanto este lenguaje profano sale de tu boca, el diablo encuentra abiertas las compuertas y entra. Entonces salen a raudales cosas que no soñaste siquiera con decir. Él es un adversario astuto y no cede fácilmente nada del terreno ganado. La estrategia más segura entonces es no darle pie ni por un centímetro. Si titubeas siquiera al pasar junto a la puerta donde mora el pecado, le das tiempo a Satanás para persuadirte a entrar. Entonces estarás en su territorio. ¿Quién entra a una taberna para disfrutar de la compañía de los borrachos? ¿O frecuenta los lugares de pecado fingiendo que no piensa participar? ¿Quién prostituye sus ojos con objetos sensuales y permanece casto? ¿Quién presta oídos a una doctrina corrupta de este mundo y sigue firme en la fe? Tal persona está bajo un fuerte engaño. Si no se puede resistir a Satanás en lo menor, ¿cómo se cree poder repeler una tentación más grande? Dices que no eres capaz de evitar el estar rodeado de aguas profundas de tentación y crees tener la fuerza para mantener la cabeza fuera del agua. Medita sobre este consejo práctico. Es mucho más fácil evitar caer por la borda estando en el barco que, una vez en el mar, volver a subir al barco. Tercero, Satanás es un enemigo acusador. El necio, sabiendo que el diablo es un acusador, le suministra munición para su carga.
Algunos dicen que una bruja no te puede hacer daño sin recibir dinero de tu mano. Igualmente, el diablo no te puede dañar si no le dejas agarrarse a alguna de tus debilidades que él pueda aprovechar. Te aconsejo que hagas tuya la resolución de Job. Mi justicia tengo tomada y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job capítulo 27, versículo 6. Si tu corazón y tu conciencia no te acusan, la acusación del enemigo no se podrá mantener. Permanece en tu sitio sin usurpar el de otro. Estar firme. Estar firme en contraposición al desorden significa que cada soldado mantiene el rango, el orden y el puesto apropiado. Cuando los soldados rompen filas sin explicación, su capitán grita ¡firmes! La disciplina militar no permite que uno se salga de su puesto sin razón. Cada cristiano debe cuidar de mantenerse ordenadamente en su puesto. El método del diablo es poner en fuga para luego aniquilar. El orden presupone compañía. Uno que anda solo no puede romper filas. Por tanto, el lugar y el rango del cristiano corresponden a su compañía. Como creyente, debes relacionarte con una triple sociedad: la comunidad, la iglesia y la familia. Cada una de estas tiene sus rangos y posiciones. En la comunidad hay cargos públicos y ciudadanos privados. En la iglesia, pastor y laicos, responsables y miembros. En la familia, padres e hijos, marido y mujer. El bienestar de esta sociedad depende de que cada rueda gire en su puesto y que todos cumplan con su deber para beneficiar a la colectividad. Hacen falta 3 cosas para ubicarse debidamente. Primero, uno debe comprender el deber particular de su puesto. La ciencia del prudente está en entender su camino. Proverbios capítulo 14, versículo 8. ¿De qué sirve preguntar por el camino a York si te diriges a Londres? Somos muy propensos a indagar acerca del camino y la obra de otro mientras descuidamos el nuestro. Algunos cristianos, por ejemplo, pasan más tiempo diciendo lo que debería hacer el pastor que orando por dirección divina para su propia vida. No pasaremos a salvo por el conflicto conociendo el deber de otro y juzgándolo por negligencia, sino cumpliendo con nuestro propio deber. ¿Y cómo cumplir con nuestro propio deber sin conocerlo? Salomón dio la mayor prueba de que era sabio al pedirle a Dios sabiduría para cumplir con su deber. Segundo, cuando uno comprende el deber particular de su puesto, ha de ocuparse diligentemente en él. El consejo de Pablo a Timoteo puede aplicarse a todo cristiano. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Esto es, entrégate totalmente a tu deber en el lugar y la vocación que Dios te da. El poder de la santidad estriba en esta consagración. La religión que no tiene un impacto práctico en la vida diaria pronto se convierte en una idea abstracta que no sirve para nada. Pero muchos solo cuentan con una profesión vacía para demostrar que son cristianos. Son como el árbol de la canela. La corteza exterior vale más que el resto. El apóstol habla de tales personas en su carta a Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16. El significado de la expresión buenas obras se hace evidente en el siguiente capítulo. Tito capítulo 2, versículo 2 al 8. Donde el apóstol presenta los deberes del cristiano. Una buena cristiana, pero esposa rezongona, o un hombre de Dios, pero padre negligente, son contradicciones que no se pueden reconciliar. El que no anda rectamente en su casa no es más que un hipócrita en la iglesia. Si no eres cristiano en tu taller, no lo serás en tu aposento aunque ores allí. Si tu fe se marchita en algún punto, no puede florecer en otro. Algunos que profesan ser cristianos fallan en su deber para con sus hermanos, pero mantienen una apariencia externa de adoración a Dios. Otros se tambalean en la adoración mientras parecen estar firmes
en el servicio a los demás. Ambas inconsecuencias son destructivas para el alma. El soldado que está en orden se esmera en todo el deber que le concierne respecto a Dios y el hombre. Tercero, estar en orden significa atenernos a los límites de nuestro puesto y llamamiento. A los israelitas se les ordenó acampar, cada uno junto a su bandera. Números capítulo 2, versículo 2. Esto significa que debían formar como lo hacen los soldados. Dios no permite rezagados en el ejército de sus santos. Como Dios llamó a cada uno, así haga. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 17. Tienes que andar el camino de tu llamamiento prescrito para ti. El apóstol manda: procurad ocuparos en vuestros negocios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Igual que el soldado raso no se inmiscuye en los asuntos del general, la congregación no desempeña el cargo del pastor. No olvides que lo que es justicia en manos de un juez, en manos de un ciudadano, es asesinato. Pablo dice que nos ocupemos con diligencia de todo lo que entra en el ámbito de nuestra vocación particular, pues si vamos más allá, estaremos labrando el campo de otro. ¿Qué tranquilidad habría en el mundo si cada uno y cada cosa ocuparan su puesto? Si el mar se estuviera en su lugar, no habría inundaciones. Si los hombres se ubicaran bien, no experimentaríamos las inundaciones de pecado y miseria que casi han ahogado a esta nuestra era. Para mantener nuestros espíritus variables dentro de sus límites correctos, hace falta una orilla muy fuerte. Pedro mismo fue amonestado por inmiscuirse en lo que no le importaba. ¿Qué a ti? Juan capítulo 21, versículo 22, le dijo Cristo, esto es: Pedro, métete en tus asuntos, esto no va contigo. Alguien ha dicho que tal amonestación hizo que posteriormente Pedro denunciara este pecado en términos fuertes, poniendo al entremetido entre los homicidas y los ladrones. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15. 5 consideraciones para persuadirnos a estar firmes. Para mantener a todo cristiano en su puesto y persuadirlo a estar firme, sin romper filas, ofrezco las siguientes consideraciones, las cuales serán muy valiosas para todos los que aceptan la autoridad de la Biblia como guía de sus pensamientos y acciones. Primera consideración: pierdes la aprobación de Dios al abandonar tu puesto y trabajar fuera de tu vocación. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo con fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. No se puede hacer con fe porque no has sido llamado para ello. Dios no agradecerá aquello que no te pidió. Tal vez tuvieras buenas intenciones, también Uza al sujetar el arca, pero Dios lo hirió allí por aquella temeridad. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Saúl mismo dio una excusa impresionante para ofrecer sacrificios, pero estaba fuera de su lugar y Dios lo rechazó. No basta con preguntar ¿qué debo hacer? También hay que inquirir ¿quién lo dice? Seguramente Dios te planteará esta pregunta al final y será mejor que puedas demostrar que Él te lo encargó. Ocuparte de algo que no te incumbe significa descuidar tu tarea. La esposa en Cantar de los Cantares confiesa: me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Cantares capítulo 1, versículo 6. No podía ocuparse de las viñas de los demás y de la suya a la vez. No puedes esperar honrar a Dios mientras abandonas la obra que Él te asigna para hacer algo de tu gusto. Por muy digno que parezca, no puedes esperar honrar a Dios mientras abandonas la obra que Él te asigna para hacer algo de tu gusto, por muy digno que parezca. Supongamos que un maestro preguntara a uno de sus alumnos por qué faltó a las clases, y el ausentado dijera que había estado echando una mano en un taller. ¿Sería una excusa satisfactoria? Por supuesto que no. Lo suyo era estar en la escuela, no en el taller. Segunda,
Pierdes la protección de Dios al pasar por alto sus restricciones en cuanto a ubicación y vocación. La promesa dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos capítulo 91, versículo 11. Cuando te sales del camino, quedas fuera de la cobertura de Dios. Pablo lo expresa así: cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 24. Subraya esta frase: así permanezca para con Dios. Si amas la compañía de Dios, debes quedarte en tu puesto y vocación. Cada paso que des en otra dirección te alejará de Él. Es una bendición mucho mayor quedarte en casa en un puesto y una vocación humilde, disfrutando de la dulce presencia de Dios, que vivir en un palacio suntuoso sin Él. Verdaderamente, cuando ocupas un puesto o una obra para el cual no has sido llamado, puedes estar seguro de que Dios no estará contigo en la empresa. Valiente aventura permanecer donde no puedes contar con la presencia de Dios para ayudarte o protegerte. Al cumplir con el deber de nuestro puesto, tenemos la garantía celestial de la seguridad. Si desertamos, contamos con la garantía celestial del peligro. Es tan peligroso hacer algo fuera de tu vocación como abandonar tu puesto. Igual que la tierra no soportó la usurpación de autoridad por parte de Coré y sus seguidores. Números capítulo 16, versículos 30 al 33. Tampoco el mar acogió a Jonás, el profeta huido, negándose a servir de escapatoria para el mandamiento de Dios. El turbulento mar hizo que echaran a Jonás por la borda. Jonás capítulo 1, versículos 14 y 15. Tampoco acogió el cielo a los ángeles después de que abandonaran su puesto y oficio creado por Dios. Judas capítulo 6. La ruina de muchas almas entra por esa puerta. Primero rompen filas, para luego ser arrastrados más adentro en la tentación. Primero, Absalón miró por encima de sus límites con pensamientos ambiciosos. Quería ser rey. Este deseo caprichoso de salirse de su puesto dio paso a los pecados sangrientos de rebelión, incesto y asesinato, que finalmente le hicieron caer en las manos de la venganza divina. El apóstol nos ordena firmeza. En espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Solo el ejército, en que cada soldado se mantiene en orden cerrado, se ocupa de su deber y se contenta con su tarea, es invencible. Tercera, Dios no te pide cuentas por el trabajo de otro. El rico le dijo a su mayordomo: da cuenta de tu mayordomía. Lucas capítulo 16, versículo 2. Le pedía que justificara sus propios asuntos, no que diera cuenta de lo encargado a otro. Ciertamente debemos ayudarnos mutuamente, y es un pecado grave no ayudar a un hermano que Dios ha puesto dentro de la esfera de tu deber. Pero si al intentar compensar el pecado de otro te sales de los límites de tu responsabilidad, corres el peligro real de ser accesorio del mismo pecado que quieres prevenir. Dios no espera que compenses la negligencia de otro cuando ello no incumbe a tu puesto y vocación. Debemos orar por los jueces para que juzguen con el temor de Dios, pero si no lo hacen, no nos corresponde a nosotros ponernos su toga, subir al estrado y hacer su trabajo. Dios no te requiere más que la fidelidad en tu puesto. Seguramente no culparías a un manzano cargado de manzanas por no producir higos o uvas. Esperamos estos frutos de la planta de vida. Espiritualmente, aquel que da su fruto en su tiempo, Salmos capítulo 1, versículo 3, es un árbol fructífero en el huerto de Dios. Cuarta, sufres sin necesidad cuando llevas cargas que Dios no reservaba para ti. Antes de lanzarnos a cualquier empresa, deberíamos preguntarnos si estamos bien equipados para llevarla a cabo si se desata una tempestad. Sería una locura iniciar una misión que probablemente nos haría naufragar
y tener que pagar los gastos de las pérdidas y los problemas creados. No esperes el consuelo de Dios si no puedes atribuirle la obra que te hace sufrir. El salmista dijo: por causa de ti nos matan cada día. Salmos capítulo 44, versículo 22. Pero si el sufrimiento viene por desubicarnos de nuestra vocación y puesto, no podemos decir: por causa de ti somos afligidos, sino que hemos de confesar que es por nuestra culpa. Pedro distingue inequívocamente entre sufrir por entremetido y como cristiano. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. De este último dice: no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. El carpintero que se hiere haciendo su propio trabajo acepta el accidente mejor que aquel otro que se hace daño por tocar la sierra sin necesidad. El que padece sin necesidad añade esto al dolor, que no puede esperar nada de nadie, excepto una dura reprensión. Lo mismo se puede decir del cristiano que sufre daño al meterse en asuntos ajenos. Un niño que se hace daño por escaparse de su casa sin permiso sufre el dolor adicional de un castigo paterno por la desobediencia. Así le sucede al cristiano. Quinta, un espíritu inestable suele alejar a las personas de su puesto y vocación.